Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un saludo de paz. Antes de empezar, me gustaría animaros a que vayáis a www.adamacademia.com/crítico, sin acento, y hagáis el test de pensamiento crítico que ahí os he dejado. Al finalizar este test, que costará 1 o 2 minutos, tenéis acceso a una clase de pensamiento crítico en el Corán. El pensamiento crítico es una habilidad que el musulmán moderno no se puede permitir el lujo de no tener. Y posiblemente después de escuchar esta sesión de hoy tendréis claro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bienvenidos a esta breve serie, donde trataremos básicamente la relación entre el Islam y la modernidad, o más bien la relación entre el musulmán y la modernidad. Y será importante que definamos estos dos términos. Hoy en día hay una serie de cosas que preocupan a la mente del musulmán. Cuestiones científicas, cuestiones que atañen al ámbito académico, cuestiones de género. Es decir, hay una serie de preocupaciones que prácticamente cojas al musulmán que cojas por la calle, es decir, paras a cualquier musulmán y tendrá esos temas en su cabeza, rondando. Necesita quizás entender por qué una gran parte de la sociedad dice unas cosas y él se supone que debe pensar otras cosas y le cuesta ubicarse. Cuando hablo de la modernidad, y eso es lo primero que tendremos que definir aquí, estamos hablando del periodo de la historia en el cual vivimos ahora, ¿no? Aproximadamente desde mediados del siglo XVIII. Siglo XVIII es el siglo de 1700. Hay una serie de cambios en la forma de ver el mundo y de vivir la vida que se originan en el norte de Europa y se exportan desde ahí a toda Europa y desde Europa a todo el mundo a través de la colonización. Y uno de esos muchos cambios es la secularización. La gente progresivamente en este cambio de paradigma deja de tener ninguna creencia, digamos, en nada sagrado. Ya no hay nada sagrado, ya no hay nada divino. El universo se convierte en un lugar material, ¿no? Esencialmente. Hay una pérdida de fe inicialmente en el cristianismo, y esto se extiende a cualquier tipo de creencia religiosa, ¿no? Y se crea esta sensación de que es la ciencia a partir de ahora, es decir, el estudio del mundo material mesurable, es la única forma de conocer la realidad. Ya no conocemos nada de la realidad a través de una revelación divina. Y es importante tener en cuenta que, aunque no se puede decir que el cristianismo era una religión contraria a la ciencia, en ocasiones la Iglesia tuvo comportamientos anticientíficos y consideró que determinadas formas de ver el universo que se estaban haciendo reconocidas o que estaban ganando terreno eran un peligro para su propia cosmovisión, ¿no? Su propia visión del mundo. Entonces, particularmente, determinadas formas de religión eran difíciles de congeniar con los descubrimientos o las teorías científicas, al menos, que se estaban sacando a la luz. Y esa ciencia necesitaba quitarse de encima los límites del dogma, digamos. Entonces hubo que separar, en cierto modo, el mundo natural y el estudio del mundo natural de la creencia religiosa. La creencia religiosa debería estar basada en fe, ¿no? Y en los misterios de la fe. Mientras que el estudio del mundo natural tendría que estar basado en los hechos comprobables. Otro apunte importante es que la forma de religión que predominaba, en cierto modo, veía con ojos negativos la vida del mundo. En cierto modo, el ser humano pues era una criatura caída, ¿no? En cierto modo. No era una visión excesivamente positiva. Mientras que los nuevos pensamientos, aquello a lo que llamaban era al ser humano como el centro,
¿no? Ya no había ninguna divinidad en este caso. Entonces se empezó a desarrollar esta idea del progreso. Estamos avanzando, ¿vale? Estamos evolucionando. Todos estos cambios que se están produciendo son un paso hacia adelante. Y esto hay que entender que antes de este momento en la historia no se creía necesariamente en una narrativa de progreso. Había distintas civilizaciones, distintas sociedades, y ya está. En cierto modo la historia era algo así como más bien cíclica. Vienen unas sociedades, unas civilizaciones y se van y luego vienen otras y así sucesivamente. La idea de que lo nuestro es el avance, es el progreso. Y en cierto modo el resto tendrán que venir detrás, ¿no? La historia apunta hacia nosotros. La historia ha estado evolucionando para llegar a nuestro punto, básicamente. Y uno de los grandes cambios que se produce en Europa, insisto, en esta cultura que luego será exportada y que se convertirá en cultura global, es el individualismo. ¿Vale? El concepto de la comunidad, el ser humano como el miembro de una tribu, se rompe. ¿Vale? Naturalmente tienes sociedades formadas por tribus, que una tribu es una familia extendida, no solo tú y tus hermanos y tus padres, sino tus primos y los hijos de estos, ¿vale? Es decir, la tribu. Eso se rompe, ¿vale? Es decir, se convierte la sociedad en algo mucho más individual. Naturalmente, las tribus, es decir, la familia extendida, deja de existir casi, ¿no? Tan solo queda tú, tus padres y tus hijos, y aún esa familia se va rompiendo poco a poco, ¿no? Podríamos decir. Y entonces lo más importante es el individuo al final, el yo, el nafs, podríamos decir. El yo manda, mi voluntad, mi libertad, mi lucha, mis objetivos, ¿vale? Todo gira en torno al yo y por tanto una de las cosas es la gratificación del yo, ¿vale? Estamos aquí para ser felices, no para rendir cuentas a ninguna divinidad ni a algo sagrado trascendente. Lo que hay aquí es el ahora, somos nosotros y nosotros somos el centro. Obviamente esto tiene una serie de consecuencias. Por ejemplo, aceptamos menos, como consecuencia de este individualismo, estar casados, estar en una relación si esa relación no nos resulta gratificante. Es decir, el matrimonio antes de este momento era una cuestión práctica, una cuestión de supervivencia. Y por eso muchas de las formas de matrimonio que vemos en otras culturas, culturas que no han sido afectadas por la modernidad, nos parecen anticuadas. Bueno, ciertamente no son anticuadas, son anticuadas si las miramos en relación a nosotros. En sociedades que no son individualistas, el matrimonio generalmente tiene funciones prácticas de supervivencia, ¿vale? Por tanto, las organizaciones con las que operan, hay entre comillas los roles que se asignan, en cierto modo no son entendibles por nosotros porque no buscan la misma meta que nosotros. Nosotros buscamos una meta romántica, de igualdad, de individualidad. Mi relación me tiene que ayudar a encontrarme a mí o respetarme a mí o mi espacio y tengo yo que estar feliz porque ese es el propósito de la vida, ¿no? Estar gratificado, entre comillas. Naturalmente vivimos en entornos que son artificiales. Siempre hubo ciudades en cierto modo, es decir, el ser humano se agrupaba en poblados y algunos poblados eran más grandes o más centrales y había ciudades, entre comillas. Pero el concepto de ciudad lo hemos llevado a otro nivel. Atrás queda ciudades, entre comillas, como, yo que sé, Timbuktu o, yo que sé, Kufa. Ya no estamos hablando de ciudades en ese aspecto, estamos hablando de ciudades en otro nivel. Nos hemos alejado de la naturaleza. Es más, ha habido un cambio de paradigma en cómo se veía la naturaleza. La naturaleza antes era vista como algo digno de reverencia, algo que nos hacía arrodillarnos en el suelo. Sin embargo, el nuevo enfoque moderno es que la naturaleza no es tampoco tan digna de reverencia. Es más, la miramos en cierto modo con cinismo. Son átomos, son fenómenos que podemos describir y podemos escribir en, yo qué sé, algo tan potente como una aurora boreal. No, mira, te puedo dar una explicación, esto es lo que ocurre, ya está. O sea,
se ha perdido esa reverencia, digamos, a la naturaleza y naturalmente vivimos más alejados de la naturaleza. Naturalmente viajamos a donde queremos, accedemos a libros que queremos, tenemos la información, entre comillas, que queremos. Han cambiado muchas cosas, ¿no? Y obviamente uno diría que realmente esto ha sido positivo para el ser humano, pero lo cierto es que hay algunos contratiempos con esta nueva forma de vivir la historia. Y lo cierto es que la modernidad en sí lo que ha hecho es quitarnos herramientas, ¿vale? Hay muchas de estas cosas que he explicado anteriores a la modernidad que prácticamente han sido comunes a lo largo de toda la historia humana. Aquí estaremos hablando, yo qué sé, de 150.000 años, 100.000 años, Dios sabe mejor. Pero la cuestión es que hemos tenido una serie de comportamientos de grupo, una serie de herramientas interiores, ¿no? Psicológicas, espirituales, para lidiar con determinadas cosas que se nos han, entre comillas, arrebatado. En una época que tenía que ser la época en la que el yo, el individuo, es lo más importante. ¿Y cuáles son esas cosas? Por ejemplo, el hecho de que no exista nada sagrado detrás de la realidad. Este universo no es la manifestación de un plan, ¿vale? Es simplemente un producto fortuito de fenómenos puramente materiales que puedes explicar, pues como he dicho, con todo el cinismo del mundo. Esto implica que no hay un plan detrás de lo que ocurre y no hay un propósito detrás de lo que ocurre. Y eso, nos guste o no, lo que nos ha generado como seres humanos es la pérdida de la capacidad o de una gran parte, de una herramienta que nos servía para lidiar con las ocurrencias negativas. Una de las cosas que llama la atención es que en muchas sociedades premodernas la idea de si Dios existe porque hay sufrimiento parece que no se les ocurre. Subhanallah. Pero en el primer mundo, que estamos mucho más cómodos, es una de las cosas que no paramos de repetir. ¿Por qué? Porque tenemos una creencia en que la vida está aquí para gratificarnos y no tiene sentido que no nos gratifique. Sin embargo, en el mundo premoderno había un porqué detrás de las cosas y la gente sabía tener lo que llamaríamos sabr, ¿no? Los musulmanes llamarlo resiliencia, ¿no? Otro de los problemas que nos encontramos en el mundo moderno, ¿cuál es? Que existe una enorme presión para cumplir, ¿vale? Hay una obligación, entre comillas, de encontrarte a ti mismo, alcanzar unas metas y objetivos, alcanzar un éxito. Y si no alcanzas ese éxito, la presión te aplasta, ¿vale? Y de hecho se genera en cierto modo odio a uno mismo en muchos casos. Y esta es la explicación de que los suicidios en el primer mundo son 10 veces más que en los países, entre comillas, subdesarrollados. Así que hay una parte de nuestro desarrollo que se nos ha vuelto en contra. Obviamente esta cosa que dice Dios en el Corán, alhaakumut takathur, os distrae el takathur, ¿no? La competición por acumular más y más. Os mantiene distraídos. Es un problema humano. Pero en el mundo moderno ha dejado solo de ser un simple problema humano, es nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque ahora se supone que todos podemos tener más. Es lo que se nos dice, tú puedes alcanzar lo que quieras. Tú eres el soberano de tu destino. Tú eres tu único Dios, ¿no? Tú eres tu única divinidad. Entonces, cuando no consigo tener cosas, no estoy cumpliendo con mi función, ¿vale? ¿Por qué no tengo más si se supone que tengo la capacidad? Y llama la atención que el ser humano de hoy vive como los reyes antes, o mucho mejor, ciertamente. Quiero decir, un ser humano normal en el primer mundo hoy en día tiene acceso a cierta sanidad y tiene acceso a una higiene y tiene acceso a unos medios para gratificarse que hubieran sido impensables para el más poderoso de los reyes hace tan solo 500 años. Esa persona no tenía acceso a la salud que tenemos hoy en día. Tenía que, si se ponía enfermo, pues venían los magos y los brujos y los exorcistas y la muerte podía ser lenta y muy dolorosa. Pero ¿qué es lo que ocurre? La promesa de un mundo y de infinitas oportunidades produce ansiedad e insatisfacción. No estamos creados para tener infinitas oportunidades, infinitas formas de comida a las que puedes acceder con tu teléfono móvil.
infinitas formas de gratificarte de manera ilícita, bueno, en función de tu sistema moral, ¿no? Pero existe una idea de que está lleno de oportunidades el mundo. Bueno, esto va a generar mucha insatisfacción y mucha ansiedad, ¿vale? Porque el ser humano estaba fabricado para fluir con el ciclo de la vida, estaba fabricado para vivir más cerca de la naturaleza, estaba fabricado para tener el apoyo de la tribu, ¿vale? Estamos fabricados para eso. Y esa misma disolución de la tribu, es decir, de la familia extendida, ha producido de nuevo unas tasas de soledad que son imposibles o inconcebibles en determinadas partes del mundo donde no ha llegado esta transformación. Luego, el hecho de que el sexo se haya convertido pues en otra vía de gratificación ha creado pues un mercado sexual de infinitas opciones. Y esto no es tan positivo como mucha gente cree, porque realmente se ha multiplicado el número de familias desestructuradas, las infidelidades, el desorden, podríamos decir, en lo que se refiere a cómo llevar una familia, ¿vale? Porque el sexo ya, en fin, ¿en qué se ha convertido? En algo trivial, en otra forma más de gratificación, de nuevo con sus páginas web y sus aplicaciones que te ayudan a acceder de manera rápida a gratificación, y si no lo consigues por la razón que sea, tranquilo que tienes la pornografía con un número ilimitado de fantasías extrañas a las que puedes acceder rápidamente y rápidamente gratificarte. O sea, todo es rápido. Otro de los problemas justamente es en el matrimonio, la romantización extrema, ¿no?, del matrimonio, el hecho de que el matrimonio ya no es algo práctico, es una relación que tiene que gratificarte también amorosamente. ¿Cuál es el problema con esto? Que nos ha creado de nuevo una expectativa imposible de cumplir. Tenemos una idea en la cabeza de que el otro nos tiene que gratificar. Está aquí para complementarme, para darme ese propósito que yo de por sí no tengo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que la creencia en que tenemos que gratificarnos cuando el cuerpo nos lo pide hace que rápidamente queramos cambiar, ¿vale? Rápidamente nos cansamos de una pareja. No queremos ese compromiso. Y eso también produce más hogares desestructurados. Luego, por supuesto, estamos separados de nuestro entorno natural, de los demás humanos, y una de las cosas importantes que tenemos hoy en día en el mundo que nos están haciendo tanto daño es la pérdida del ritual. Quieras o no, en el mundo premoderno disponíamos de rituales, ¿vale? Es decir, actos que daban sentido a las cosas, ¿vale? Un ritual al nacer, un ritual al morir, un ritual de paso. Es decir, al pasar la pubertad, ¿no? Estos rituales marcaban como una conexión entre el mundo material nuestro y el mundo sagrado que hay detrás, ¿no? El mundo de significado que hay detrás. Pero se nos ha quitado eso, con lo cual nos falta mucho. Naturalmente, luego hay un exceso de entretenimiento y de distracción que, subhanallah, y esto se ha acentuado más en las últimas décadas, que provoca una gran disfunción en nuestra relación. Y nuestra relación con nosotros mismos, ya no tenemos ni la capacidad de estar solos sin un estímulo, y nuestra relación con nuestros familiares y nuestra relación con la naturaleza. La naturaleza la vemos como aquel que dice a través del filtro de Instagram. Y luego, por supuesto, las ciencias han aumentado, hemos dividido las ciencias en ramas y cada rama en categorías y cada categoría en subcategorías. Pero esto al final, en cierto modo, nos ha dado una visión bastante disgregada de la realidad. Nos cuesta ver la interconexión en todo, que era más fácil de ver para los humanos antes de esta etapa de la historia, simplemente porque todos los estudios estaban relacionados, en cierto modo, ¿no? Y todo esto, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta en un aumento drástico de lo que llamamos enfermedades mentales, y un aumento drástico en la consumición de pastillas para combatir contra esto. Todo esto es estadístico, ¿vale? Mucha gente dice, ¿cómo vivirían antes si no tenían pastillas o no tenían, entre comillas, las formas de terapia psicológica y las medicinas que tenemos hoy en día? Bueno, es interesante notar que no necesitaban tanto esto, ¿vale? En gran medida esto es un invento moderno para la vida moderna. Y es una tirita que sin duda tapa hemorragias y salva vidas.
Pero después de poner una tirita y evitar la hemorragia, habría que identificar el origen de la dolencia en este caso. Y pocas veces nos paramos a tratar de identificar el origen de lo que colectivamente nos está trastocando tanto a los seres humanos. En fin, una de las cosas que son notorias en la era moderna es la obsesión con lo nuevo. Nuevos productos, sin parar. Nuevas modas. Nuevos valores. Nuevos géneros. Es decir, antes había hombres y mujeres, ahora hay un montón de géneros. Porque no es lo mismo el sexo que el género, ¿no? Técnicamente. Luego, nuevas frases incluso. Paternidad consciente, paternidad respetuosa, paternidad consecuente, paternidad vinculante. Es decir, tenemos la tendencia ahora a crear categorías y subcategorías y nuevos tipos, y en cierto modo procede de la misma obsesión por lo nuevo. Móviles nuevos, productos nuevos. ¿Vale? Todo necesitamos, nos cansamos rápidamente. Necesitamos una nueva descripción, una nueva categoría, un nuevo producto, una nueva moda. Nuevos valores. Los valores cambian sin parar, como hemos dicho, los géneros cambian. Y dentro de las ciencias y los estudios, también, como he dicho, nuevas frases. Y hay que tener en cuenta el porqué de esto. El mundo de hoy en día gira en torno a monetizarlo todo. ¿Vale? Es decir, la creación de productos es la necesidad de alguien que quiere ganar dinero a costa de eso. ¿Vale? La creación de modas, ¿para qué se crean las modas, las nuevas vestimentas? ¿Por qué cambia cada temporada y cada verano la moda y el tipo de pantalones que llevamos? ¿Por qué? ¿Es necesario cambiarlo tanto? Sí, porque hay unas empresas ahí que viven de esto. Los valores. ¿Quién promueve nuevos valores radicalmente distintos a los de hace 2 años? Bueno, pues alguna empresa tiene aunque sea los fabricantes de un videoclip, yo qué sé, tienen una necesidad de crear esta cosa nueva para ver cuánto vende, ¿no? Para vender lo máximo posible. Y frases en el mundo de la autoayuda y esas cosas, como he dicho, también tienen la misma función. Quiero decir, crear un nuevo concepto es una de las grandes herramientas de marketing, un nuevo nombre a tu nueva forma de crianza o tu nueva forma de matrimonio o tu nueva forma de lo que sea. Nuevo concepto. Título para un libro, un título que venda. Al final todo gira en torno a eso, ¿no? Y estas novedades van al fin y al cabo vinculadas a eso, a vender nuevos productos y a disgregar, ¿no? A romper aún más nuestra visión del mundo. Y espero que con esto haya una pequeña introducción a qué es la modernidad, porque si no se entiende esto no se entenderá exactamente qué relación guarda la modernidad o puede guardar con el Islam y qué contrastes hay, porque existen contrastes, ¿no? El Islam se define a sí mismo como la religión de lo natural, dinul fitra. Así que naturalmente en esta etapa tan artificial y en este estilo de vida tan alejado de lo natural, habrá cosas que chocarán con el Islam, tenemos que ser honestos. Y también tenemos que afirmar de manera clara que si el Islam verdaderamente es dinul fitra, el din, es decir, la forma de relacionarte con lo sagrado acorde a la naturaleza humana, inevitablemente podría tener, ¿no? Algunas de las curas. Generalmente la tradición humana, ¿no? O las culturas tradicionales contienen algunos de los elementos que podemos identificar como curas, ¿no? Y en el Islam podríamos decir que están concentrado, ¿no? Como un programa de existencia. Así que si Dios quiere, en la próxima sesión hablaremos del concepto del Islam como la religión de la naturaleza. Barakallahu fikum, que Dios os bendiga. Os animo una vez más a ir a adamacademia.com/crítico, hacer el test de pensamiento crítico, y creo que es muy relevante y muy importante porque el musulmán en la modernidad necesitará ser crítico. Y al acabar este test tendréis acceso a una clase de pensamiento crítico en el Corán. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.